dependiendo si uno toma 1.3 millones o 1,8 millones, estamos entre 28 y un 38% de la fuerza de trabajo que no es necesaria. O sea, el Estado contrató demasiada gente que era innecesaria y ahora las tiene que sacar. A las metas eran muy ambiciosas porque eran 500.000 de despidos en marzo del 2011 y 1 millón a fines del año 2011. Pero ¿qué pasó? Que solamente habían despedido 365.000 a fines del año pasado. O sea que estamos hablando de un 36% de la meta de 1 millón de toneladas que había en diciembre del 2011. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Simplemente porque para poder despedir a la gente y evitar una explosión social, hay que crear empleo en el sector no estatal. Y ese empleo, el sector estatal, como vamos a ver, no cumple con las metas, está muy por debajo de lo que se había proyectado. ¿Cuáles son las mejoras? Bueno, las cifras oficiales dan a casi 400.000 cuentapropistas, como se llaman en Cuba, a fines del año pasado. Pero a esto hay que restarle lo que ya estaban antes, ¿verdad? Entonces el neto son 253.000. No es tanto en realidad, pensando en que hay que despedir 1.3 a 1.8 millones de trabajadores. Y de esos 253.000, solo 18% estaba en paro, o sea, los que salieron del sector estatal. La mayor parte de ellos eran cuentapropistas que ya existían, pero que estaban haciéndolo de una manera informal y se aprovecharon de la ley para legalizar su situación. Y hay también un 16% de jubilados y pensionados en Cuba, que es un sector muy golpeado porque la pensión media en Cuba es de alrededor de $10 al mes. Y ellos tienen que hacer esto para poder suplementar su ingreso. Hay más ocupaciones que antes, estamos hablando de 186. Se permite a empleados no familiares sin límite. Hay más sillas. Los paladares son unos pequeños restaurantes privados que hay en Cuba. Empezaron con 12 sillas, ahora son 50. Está permitido a los cuentapropistas comprar y rentar a entidades estatales y hay microcréditos que no es suficiente. Y por último, se han autorizado a fines del año pasado 222 actividades en cooperativas de producción y producción agrícola y servicios. Los obstáculos. Bueno, vimos que hay 186 ocupaciones, pero la enorme mayoría de esas ocupaciones no son cualificadas. Ahí hay desde, qué sé yo, a payasos, cuidadores de autos, cuidadores de baños en hoteles, carretilleros, aguadores que dan agua a trabajadores en la calle, peladores de fruta, administradores de boda. Eso ya es un poco más complicado. Entre las pocas ocupaciones así de cierta nivel están los traductores, por ejemplo. Pero los profesionales, los que tienen un título universitario, no pueden ejercer su profesión por cuenta propia. O sea que un médico puede ser conductor de un taxi, pero no puede ejercer como médico de una manera privada. Esto quiere decir que los contadores públicos, por ejemplo, que son tan importantes para las pequeñas empresas, no pueden ejercer, por lo menos legalmente, en Cuba como contadores. Hay demasiada regulación, inspecciones. Hace un par de semanas salió en los periódicos en Cuba que un equipo de inspectores había cerrado a todos los trabajadores por cuenta propia que estaban en los portales de La Habana. Esto es un problema porque ellos rentaban esos espacios muy poco, el alquiler era muy bajo. Cuesta mucho más tener un negocio puertas adentro bien armado. Después hay otra cuestión que son los impuestos excesivos. Hay impuestos al ingreso, hay impuestos a la ganancia, hay impuestos a los servicios, hay impuestos a las ventas. Y para mí, el peor impuesto de todos, que no tiene hace ningún sentido, es un impuesto progresivo de acuerdo con el número de empleados que un trabajador por cuenta propia contrata. De manera que la tasa va subiendo de 25% hasta 75%. Digo que esto es absurdo porque penaliza al trabajador por cuenta propia que tiene más empleados. Lo lógico sería, si el gobierno tiene un problema de que tiene que despedir un 1.3, 1.8 millones de personas, deje a este hombre que contrate el mayor número posible de personas, no lo castigue poniendo los impuestos a que a más empleados que usted tenga tiene que pagar una tasa superior. Y esto se justifica otra vez para evitar la concentración de la pobreza, de la riqueza. Que lo cual es absurdo porque yo he demostrado que en Cuba
hay un incremento extraordinario de la desigualdad del ingreso. Mire, tengo información muy reciente de una inversión en un paladar en Cuba con 50 sillas de $70.000 de los Estados Unidos, por supuesto enviados a los Estados Unidos, que se recuperó su inversión en un año. Ahora, imagínense qué es lo que está haciendo este dueño de este restaurante al año y compárese esto con el salario mínimo en Cuba, que son 120 pesos, $5 al mes. Así que la desigualdad es enorme, pero están hablando de la concentración no quiere que se concentre la riqueza, pero ya la riqueza se está concentrando. Hay una fuerte oposición de la burocracia, y no solo por un problema burocrático, sino por un problema de conflicto de interés. Mire, si yo soy un administrador de un restaurante estatal, que doy mala comida y un servicio pésimo, y tengo al frente un paladar, este pequeño restaurante privado, que da una comida muy buena a un precio igual o menor y con un servicio excelente, yo voy a dejar que prospere ese restaurante que me está haciendo la competencia. Voy a hacer todo lo posible para que no prospere. De verdad que no es solo un problema ideológico, es un problema de conflicto de interés. Y después está la incertidumbre, porque ha habido toda una historia en Cuba de vaivenes. Unas veces se abre la cuenta propia, después se cierra, después se vuelve a abrir, y entonces algunos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Vamos a volver a la andar. Yo creo que no, pero la gente tiene que pensar. ¿Cuánto? Ya. Las cooperativas. Bueno, hay 4 instancias para aprobar las cooperativas. Y lo más increíble de todo es que el Consejo de Ministros es el último que debe firmar la autorización. Uno pensaría que como el ministro en Cuba tienen miles de cosas que ocuparse que son importantes, pero autorizar la formación de una cooperativa es un ejemplo de burocracia a alto nivel. Muchas restricciones para contratar trabajadores y otros obstáculos similares a los de cuenta propia. Bueno, yo no puedo desgraciadamente entrar en todo esto porque me quedan 15 minutos. Así que ya mencioné algunas cosas, como ven ustedes, las gratuidades, también el cierre de las cafeterías a precio subsidiado para los trabajadores. Pero sí quiero hablarles de un problema que me parece de gran importancia, que es la asistencia social. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las reformas económicas, en mi opinión, son reformas positivas, están orientadas hacia el mercado. Hay problemas que he explicado, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que tienen efectos sociales adversos. ¿Por qué? Porque sube el desempleo abierto, porque los precios de los alimentos que se han sacado de la libreta son 3 o 4 veces lo que había antes, porque las tarifas de servicios públicos, electricidad, agua, etcétera, han subido notablemente, porque los precios de las tiendas de divisas, lo que se llama en Cuba el shopping, así le dicen, son altísimos y tienen una ganancia enorme para el Estado. Pudiéramos seguir la eliminación de gratuidades, el recorte de los servicios sociales, todo eso crea una población vulnerable y hay una expansión de la pobreza. Tiene que haber una expansión de la pobreza. Entonces, ese sector que está creciendo tiene que ser protegido por la asistencia social. Raúl Castro ha dicho públicamente que acepta una idea que habían planteado los economistas cubanos por muchos años, que es que en lugar de dar subsidios a los bienes, por ejemplo, al racionamiento, porque las personas de alto ingreso se benefician del racionamiento, pero no necesitan ese subsidio, que se cambie eso por subsidios a las personas. No usar el término asistencia social, pero eso es lo que es, asistencia social. Entonces uno diría, la asistencia social hay que ampliarla, ¿verdad? Bueno, pero este cuadro muestra que ha ocurrido exactamente lo opuesto. Yo estoy comparando aquí cifras oficiales, 2006 y 2011, porque no tengo la cifra de 2012 todavía. Y la primera, ven ustedes aquí, cayeron de 2006 a 2011 en un 70%. Y las dos otras barras, ese es el presupuesto asignado a asistencia social en el presupuesto del Estado. Y ese cayó 74%. De manera que en lugar de expandirse la red mínima de protección social, 78% se ha contraído. Bueno, tenemos otras cosas, pero no tenemos tiempo, la compraventa de vivienda, así que voy con las conclusiones. Bueno, las reformas administrativas y no estructurales, que son las menos complejas e importantes, suelen tener efectos positivos.
Pero la mayoría de las reformas estructurales, que son las más complejas y las más importantes, no han tenido éxito hasta ahora, debido a los obstáculos y desincentivos que les he explicado. Lo mismo en el usufructo, el despido de empleados estatales muy por debajo de la meta, porque no se ha expandido el sector no estatal, la eliminación de gratuidades, que es positiva desde un punto de vista de financiamiento fiscal, pero no desde un punto de vista social. La compraventa de vivienda es positiva, pero no se han vendido tantas, porque hay toda una serie de obstáculos, entre ellos el registro inmobiliario, que en Cuba prácticamente se abandonó desde alrededor del año 60, 61. Después en Cuba hubo un intento de hacer un cadastro nacional que también se abandonó. Lo que pasa es que la ley obliga para la compra-venta que la casa, que la vivienda esté registrada y que esté al día. Entonces, tiene que reconstruir todo eso, no hay suficientes notarios, no hay la figura del realtor, de la persona que ayuda a vender y a comprar las casas, etcétera, etcétera. En fin, las reformas de Raúl Castro, en mi opinión, son positivas, están bien orientadas hacia el mercado, pero son parciales, son lentas, están lastradas por obstáculos y excesivas regulaciones e impuestos que generan desincentivos e impiden el avance necesario. Hasta ahora, como está la reforma, en mi opinión, son insuficientes para resolver los problemas socioeconómicos que se han acumulado en más de 50 años de socialismo estatal centralizado en Cuba. En mi opinión, el trabajo sugiere que no hay unidad en la cúpula. Pues Raúl reiteradamente habla de la unidad en la dirigencia, pero en mi opinión, esto no es así. Yo pienso de que se hace una reforma que es correcta, que es adecuada, etc. Pero entonces hay un grupo ortodoxo o duro, algunos lo llaman dinosaurios, que pone obstáculos, que pone trabas, que pone impuestos. ¿Por qué? Porque están preocupados por la pérdida de poder económico, posibilidades, posibles efectos en el plano político, toda una serie de cosas. Y lo que sale ahí es un híbrido, yo le llamo un híbrido ineficiente que no produce los frutos esperados. Entonces ahí hay un conflicto que hay que resolver. Cuando yo les presenté a ustedes la lista de la reforma, no sé si ustedes notaron que hay un gran número de reformas que se hacen a fines del 11 hasta fines del 12. En unos 12 meses se aceleran la reforma y continúan en lo que va de año. O sea que hay un proceso de aceleramiento de la reforma. ¿Por qué? Tres posibles causas de esto son, en primer lugar, que las reformas estructurales hasta ahora no han dado los resultados esperados. Entonces hay que acelerar el proceso. Número dos, en Cuba no se ha encontrado petróleo en aguas profundas. Se suponía que los mayores yacimientos petrolíferos de Cuba estaban en el Golfo de México. Ha habido 4 intentos, el último por una compañía rusa, que no han encontrado petróleo. No quiere decir que no haya petróleo, pero hasta ahora no se ha encontrado. Entonces ahí es una alternativa muy importante para el gobierno de Cuba que hasta ahora no ha cuajado. Y tercero, pero no necesariamente lo menos importante, es la cosa de Venezuela, porque recuerden que les he dicho que el 21% del producto equivale a la relación y ayuda con Venezuela. ¿Qué pasa si se termina esa ayuda? Entonces, esto podría ocurrir una crisis no tan fuerte como la de los años 90, eso lo podemos discutir después, pero ciertamente una crisis muy fuerte en Cuba, con condiciones muy diferentes a las que había en los 90. Mi esperanza es que estos problemas ayuden a agilizar y profundizar la reforma, pero a Raúl le quedan menos de 5 años. Como ustedes saben, ahora hay 2 términos, 2 mandatos de 5 años cada uno. Él acaba de comenzar, hace unos meses, el segundo mandato y ya ha declarado públicamente que se retira en el año 2018. O sea, que él siempre está hablando que las cosas no se pueden apresurar porque se pueden cometer errores, pero no le queda mucho tiempo, le quedan 4 años y unos meses. Y pienso que él debía de ser el que completara este proceso en lugar de esperar a un posible sucesor. Muchas gracias.